4 compradores diferentes extendían sus manos para reclamar a cada hermana, y Sofía supo que nunca más volverían a estar juntas. Un guerrero apache vació una bolsa repleta de oro sobre el mostrador y exigió lo imposible: comprarlas a todas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Entre el polvo y el calor sofocante de San Miguel del Desierto, 4 hermanas se aferraban unas a otras como si sus vidas dependieran de ello. Y así era. El mercado bullía con voces ásperas, el relinchar de caballos y el tintineo de monedas que decidían destinos. Pero por encima de todo ese ruido se escuchaban los sollozos entrecortados de 4 niñas que sabían, con la certeza terrible de los inocentes, que estaban a punto de perderlo todo. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto vale una vida? ¿Cuánto oro se necesita para comprar la esperanza cuando todo parece perdido? Antes de adentrarnos en esta historia que cambiará tu manera de ver el sacrificio y el amor verdadero, cuéntame, ¿desde qué rincón del mundo nos escuchas? Y dime, ¿crees que el destino puede cambiar con un solo acto de valentía? Norte de México, estado de Sonora, verano de 1867. El sol caía a plomo sobre la plaza de San Miguel del Desierto, una ciudad fronteriza donde convergían comerciantes, cazadores, soldados y aquellos que traficaban con lo más preciado, vidas humanas. Las sombras se acortaban al mediodía y con ellas la esperanza de 4 niñas que habían sido arrancadas de su hogar apenas una semana atrás. Sofía, la mayor con sus 12 años, mantenía la compostura con una dignidad que quebraba el corazón. Sus ojos oscuros, enrojecidos por el llanto y el polvo del camino, vigilaban a sus hermanas menores con la ferocidad de una loba. Elena, de 10 años, temblaba visiblemente bajo el sol implacable, sus trenzas deshechas y el vestido rasgado en varios lugares. Carmen, apenas con 8 años, se escondía detrás de Sofía, aferrándose a la tela gastada de su falda como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Y la más pequeña, Lucía, de solo 6 años, lloraba en silencio con los ojos cerrados, como si al no ver la realidad, ésta dejara de existir. «¡Miren aquí, señores!», gritaba el comerciante, un hombre corpulento de barba descuidada y ojos que brillaban con la codicia del metal. 4 piezas de primera, jóvenes, fuertes, obedientes. La mayor puede cocinar, lavar, coser, las otras aprenderán rápido. ¡Hagan sus ofertas!». Las palabras caían sobre las niñas como puñetazos. No eran personas para ese hombre, eran mercancía, números, piezas de un inventario que debía liquidarse antes del anochecer. Todo había comenzado 7 días atrás. La hacienda de los Mendoza, donde las niñas habían crecido rodeadas del amor de sus padres, se había convertido en cenizas y muerte cuando una banda de saqueadores cruzó la región. Don Rodrigo Mendoza, hombre honrado y trabajador, había intentado defender su tierra y a su familia. Cayó con una bala en el pecho, sus últimas palabras un susurro, rogando que cuidaran de sus hijas. Doña Isabel, su esposa, había corrido para proteger a las niñas, pero un golpe brutal en la cabeza la dejó inmóvil en el suelo de su propia cocina. Los saqueadores, al no encontrar oro ni joyas de valor, habían tomado lo único que podían vender: las 4 hermanas. Las ataron con cuerdas ásperas que les rozaban las muñecas, las subieron a un carro tirado por mulas y las llevaron por caminos polvorientos durante días, alimentándolas apenas con pan duro y agua turbia. Ahora, en ese mercado infernal, un grupo de hombres se acercaba al tablado donde las habían colocado. Cada uno evaluaba con miradas frías, calculando inversiones y beneficios. «La mayor me interesa», dijo uno, un hacendado de manos callosas y rostro curtido por el sol. «Necesito quien cuide a mis hijos y ayude en la cocina».
«Yo me llevo a las dos medianas», intervino otro, un comerciante de piel pálida que olía a tabaco rancio. «Para trabajar en mi tienda. Con ese rostro atraerán clientes». Sofía sintió que el mundo se partía en dos. Instintivamente jaló a sus hermanas más cerca de ella. «¡No!», gritó con una voz que intentaba ser fuerte pero se quebraba por el miedo. «No pueden separarnos. Somos hermanas». El comerciante le dio una bofetada que la hizo tambalearse. «Cállate o te venderé por separado a quien pague menos». Las lágrimas brotaron sin control. Elena abrazó a Sofía, Carmen se aferró a ambas y Lucía, la pequeña, sollozaba con una desesperación que desgarraba el alma. Se aferraban como náufragos a un madero en medio de la tormenta, sabiendo que las olas estaban por separarlas para siempre. La multitud observaba con indiferencia. Algunos regataban precios. Otros hacían comentarios crudos sobre qué harían con cada niña. El mundo había olvidado que esas piezas de mercancía tenían nombres, historias, sueños, que habían sido amadas, que aún se amaban entre ellas con una intensidad que ningún comprador podría entender. Fue entonces cuando se escuchó un sonido distinto entre el barullo del mercado, pasos firmes, decididos. El murmullo de la multitud se apagó gradualmente, como cuando una sombra cubre el sol. Un hombre se abría paso entre los comerciantes y curiosos. Era alto, de constitución fuerte pero ágil, con la piel bronceada por años bajo el sol del desierto. Llevaba el cabello negro y largo, sujeto con una banda de cuero, y su rostro mostraba los tatuajes tradicionales de los guerreros apache. Vestía una mezcla de ropas nativas y prendas obtenidas en trueques, una camisa de algodón desgastada, pantalones de mezclilla remendados y botas altas cubiertas de polvo. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, oscuros, profundos, cargados con un dolor antiguo que parecía reflejarse en todo lo que miraba. Se detuvo frente al tablado. Su mirada se encontró con la de Sofía, y en ese instante, algo invisible, pero poderoso, conectó a ese guerrero desconocido con 4 niñas aterrorizadas. El comerciante, acostumbrado a tratar con apaches, endureció su postura. «Si vienes a comprar, adelante. Si no, sigue tu camino, salvaje». El guerrero no respondió a la ofensa. Su atención estaba completamente enfocada en las hermanas. Veía en sus ojos lo que él mismo había sentido años atrás, el terror absoluto de perder a los seres amados, el conocimiento devastador de que el mundo podía ser infinitamente cruel. Y en ese momento tomó una decisión que cambiaría 5 vidas para siempre. El guerrero apache dio un paso adelante. Su nombre era Chayton, que en su lengua significaba halcón, aunque pocos en ese mercado lo conocían por su nombre verdadero. Para los comerciantes mexicanos era simplemente el apache, uno de los pocos nativos que se atrevía a entrar en las ciudades fronterizas para comerciar pieles y hierbas medicinales. «¿Cuánto?», preguntó con voz grave, su español marcado por el acento de su pueblo, pero perfectamente comprensible. El comerciante lo miró de arriba abajo, evaluando. Los apaches tenían fama de ser negociadores difíciles, pero también de pagar en oro cuando realmente querían algo. «¿Por cuál de ellas?». «Por todas». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos rieron con desdén. Otros se inclinaron con interés renovado. Era inusual que alguien quisiera comprar a 4 esclavas de una sola vez, especialmente un nativo que generalmente vivía con lo mínimo necesario. El comerciante frunció el ceño. «No se venden juntas. Ya tengo compradores interesados en cada una por separado. Me darán más dinero así». «¿Cuánto?», repitió Chayton, esta vez con un tono más firme. No era una pregunta, era una exigencia. El hombre escupió al suelo calculando. 300 monedas de oro y ni un peso menos. Era una suma exorbitante,
absurda, el equivalente a lo que un trabajador común ganaría en 5 años de labor constante. El comerciante lo había dicho esperando que el apache retrocediera, que se diera cuenta de la imposibilidad de su petición y se marchara. Pero Chayton no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en las 4 hermanas, que ahora lo miraban con una mezcla de miedo y algo más difícil de nombrar: esperanza. Era peligroso albergar esperanza en un lugar como ese. El guerrero se llevó la mano al pecho, donde bajo su camisa colgaba una bolsa de cuero gastada. La había llevado consigo durante años, guardándola celosamente, nunca gastando más de lo necesario. Dentro estaba todo lo que poseía en el mundo: el oro que había acumulado vendiendo pieles de venado, medicinas hechas con plantas del desierto, guías para caravanas que necesitaban atravesar territorio peligroso. Cada moneda representaba un día de trabajo, una noche sin dormir, un riesgo calculado. Era su futuro, el dinero con el que planeaba algún día comprar tierras donde su pueblo pudiera establecerse en paz, lejos de las guerras y las persecuciones. Era su seguridad, su única garantía contra la incertidumbre de un mundo hostil. Y estaba a punto de entregarlo todo por 4 niñas que ni siquiera conocía. La memoria lo golpeó con la fuerza de un relámpago. 5 años atrás, otra plaza, otro mercado. Su esposa, Ayana, que significaba flor eterna, y su hija pequeña, Quimimela, mariposa del campo, habían sido capturadas por comerciantes de esclavos después de un ataque sorpresa a su campamento. Chayton había estado cazando en las montañas cuando ocurrió. Al regresar, solo encontró cenizas y sangre. Había rastreado a los captores durante semanas. Los alcanzó en un pueblo llamado Hermosillo. Cuando llegó al mercado, vio a su esposa y a su hija en el mismo tipo de tablado donde ahora estaban estas 4 hermanas. Ayana sostenía a Quimimela contra su pecho, protegiéndola de las miradas lascivas de los compradores. Chayton había tenido apenas 50 monedas de oro. No era suficiente, ni siquiera para una de ellas. «Regresaré», les había gritado en su lengua. «Los encontraré, no se rindan». Pero para cuando reunió más dinero, vendiendo todo lo que poseía, rogando préstamos que nunca podría pagar, ya era demasiado tarde. Las habían vendido a un hacendado del sur. Chayton las persiguió durante meses. Cuando finalmente encontró la hacienda, le dijeron que Ayana había muerto de fiebre 2 semanas después de llegar. Quimimela había sido vendida de nuevo, esta vez a una familia en un lugar que nadie quiso revelarle. Nunca volvió a verlas. Esa pérdida lo había convertido en un hombre hueco, un cascarón que caminaba por el desierto sin rumbo real. Había acumulado oro obsesivamente desde entonces, prometiéndose que nunca más estaría indefenso, que nunca más tendría que ver a alguien perder a su familia por falta de dinero. Y ahora, frente a él, 4 niñas se aferraban unas a otras exactamente como su esposa había abrazado a su hija, los mismos ojos aterrorizados, las mismas lágrimas silenciosas, el mismo conocimiento terrible de que el mundo estaba a punto de destrozarlas. No, no otra vez. Chayton desató la bolsa de su pecho y la vació sobre el mostrador del comerciante. Las monedas de oro cayeron con un tintineo que silenció toda la plaza. 100, 150, 200. Los ojos del comerciante se agrandaron. 250, 270. Cuando la última moneda cayó, Chayton contó en voz alta: 302. El mercado entero guardaba silencio. Nadie podía creer lo que estaban presenciando. Un apache, un salvaje como lo llamaban, estaba pagando una fortuna por 4 niñas mexicanas. No tenía sentido. No seguía ninguna lógica del mundo que conocían. El comerciante tomó las monedas con manos temblorosas, mordiéndolas una por una para verificar que fueran auténticas. Lo eran, todas y cada una. «Son tuyas»,
gruñó finalmente, aunque su voz traicionaba una mezcla de asombro y algo que podría haber sido vergüenza. Chayton subió al tablado. Las 4 hermanas retrocedieron instintivamente, sin saber qué esperar de ese extraño que acababa de comprarlas. Él se arrodilló para estar a su altura. Su rostro curtido y marcado por años de sufrimiento se suavizó apenas. «No tengan miedo», dijo en español, despacio. «Ya nadie las separará». Sofía lo miró a los ojos. Buscaba mentiras, buscaba el engaño que seguramente vendría. Pero solo encontró verdad. Y algo más, un dolor que reconocía porque ella misma lo llevaba dentro. «¿Promesa?», susurró con voz quebrada. Chayton asintió. «Promesa». Y en ese momento, bajo el sol implacable de San Miguel del Desierto, 5 almas rotas comenzaron a sanar. El sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte cuando Chayton condujo a las 4 hermanas fuera de San Miguel del Desierto. Caminaban en silencio, con pasos vacilantes, siguiendo a ese extraño que las había comprado, pero cuyas intenciones aún desconocían. El miedo era una presencia tangible entre ellas, una sombra que pesaba más que el calor del desierto. Sofía mantenía a sus hermanas cerca, especialmente a Lucía, quien se aferraba a su mano con una fuerza que le dejaba marcas en la piel. Elena y Carmen caminaban juntas, sus ojos vigilando cada movimiento del guerrero apache que iba adelante, guiándolas por un sendero que se alejaba del camino principal. «¿A dónde nos lleva?», susurró Elena, su voz apenas audible por encima del crujir de sus pasos sobre la tierra seca. «No lo sé», respondió Sofía, apretando los labios. «Pero no tenemos elección». Chayton las escuchó, aunque no se volvió. Entendía su miedo. Había visto ese mismo terror en los ojos de su esposa cuando los soldados la arrastraron. Sabía que las palabras no servirían de nada ahora. Solo el tiempo y las acciones podrían construir algo parecido a la confianza. Después de 2 horas de marcha, llegaron a un claro escondido entre formaciones rocosas. Había un pequeño manantial que brotaba entre las piedras, creando un charco de agua cristalina. Algunos árboles raquíticos ofrecían algo de sombra. Era un refugio conocido por pocos, un lugar que Chayton usaba cuando necesitaba descansar lejos de miradas hostiles. «Aquí dormiremos esta noche», anunció, dejando caer su morral de cuero junto a una roca grande. Se volvió hacia las niñas y les hizo un gesto hacia el agua. «Beban, descansen, mañana continuaremos». Las hermanas se miraron entre sí. ¿Era seguro acercarse al agua? ¿Qué pasaría si se separaban? Pero la sed era más fuerte que el miedo. Lucía fue la primera en moverse, jalando a Sofía hacia el manantial. Las otras 2 las siguieron. Se arrodillaron junto al agua y bebieron con desesperación, llenando sus manos una y otra vez. El agua fría les bajó por la garganta como una bendición. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que habían bebido agua limpia, sin el sabor a polvo y sangre del viaje en el carro de los saqueadores? Chayton observaba desde la distancia, dándoles espacio. Sacó de su morral cecina seca, tortillas envueltas en tela y algunos frutos del desierto que había recolectado días atrás. Preparó una pequeña fogata con movimientos expertos, usando pedernal para encender las ramitas secas que había juntado. Cuando las llamas comenzaron a crepitar, se acercó a las niñas con la comida. Las extendió hacia ellas en sus propias manos, como una ofrenda. «Coman», dijo simplemente. Sofía tomó la comida con cautela, como si pudiera convertirse en veneno en cualquier momento. Pero el hambre era tan feroz como la sed. Dividió las porciones entre sus hermanas, asegurándose de que Lucía comiera primero, luego Carmen, luego Elena. Solo después de que las 3 hubieran mordido su comida, ella probó la suya. Chayton notó el gesto. Esa niña de 12 años actuaba como madre.
como protectora. Le recordaba tanto a Aiyana que sintió una punzada en el pecho. Apartó la mirada y se sentó del otro lado del fuego, dándoles espacio, respetando su necesidad de mantenerse juntas. La noche cayó con rapidez, como siempre ocurría en el desierto. Las estrellas comenzaron a aparecer, miles de puntos brillantes en un cielo infinitamente negro. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes sobre las rocas. Fue Carmen quien finalmente rompió el silencio. ¿Por qué nos compró? Su voz era pequeña, asustada, pero había en ella una valentía naciente. Necesitaba entender, todas lo necesitaban. Chayton permaneció en silencio por un largo momento. ¿Cómo explicar algo que él mismo apenas comprendía? ¿Cómo poner en palabras el peso de la pérdida, la desesperación de llegar demasiado tarde, el fantasma de su hija llamándolo en sueños? Tuve una familia, comenzó finalmente, su voz ronca por la emoción contenida. Una esposa, una hija. Las perdí, como ustedes perdieron a la suya. Las 4 hermanas lo miraron con atención renovada. No esperaban esa confesión. Intenté comprarlas de vuelta, continuó, mirando el fuego en lugar de a ellas. Pero no tenía suficiente oro. Las perdí por no tener lo necesario para salvarlas. Sofía sintió algo aflojarse en su pecho. No era compasión exactamente, era algo más complejo. Reconocimiento. Este hombre conocía su dolor porque lo había vivido. No pude salvar a mi familia, dijo Chayton, levantando finalmente la mirada hacia ellas. Pero hoy sí pude evitar que otras niñas perdieran a sus hermanas. Por eso las compré, para que permanecieran juntas. Lucía, que había estado callada todo el tiempo, se soltó de Sofía y dio un paso vacilante hacia Chayton. El guerrero se tensó, sin saber qué esperar. La niña pequeña se detuvo al borde del fuego, con sus grandes ojos llenos de lágrimas. ¿Nos vas a vender de nuevo?, preguntó con voz temblorosa. No. ¿Promesa? Chayton extendió su mano con la palma hacia arriba, un gesto que en su cultura significaba un juramento solemne. Promesa. Lucía miró la mano extendida. Luego, con una decisión que sorprendió a todos, caminó alrededor del fuego y colocó su manita sobre la palma grande y curtida del guerrero. Gracias, susurró. Algo se rompió en el pecho de Chayton. Una pared que había construido durante 5 años de soledad y dolor. No lloró. Los guerreros apaches aprendían desde niños a contener las lágrimas, pero sus ojos brillaron con una humedad que no podía ocultar. Elena y Carmen se miraron entre sí, luego a Sofía. La hermana mayor asintió lentamente. Una por una, se acercaron también, colocando sus manos sobre la de Lucía, formando una torre de palmas pequeñas sobre la mano grande del apache. No dijeron nada más, no hacía falta. En ese gesto simple, algo nuevo había nacido. No era familia aún, no en el sentido tradicional, pero era el comienzo de algo, un pacto silencioso, una promesa compartida de que, pasara lo que pasara, estarían juntas. Esa noche, por primera vez desde que habían sido arrancadas de su hogar, las 4 hermanas durmieron sin pesadillas. Y Chayton, sentado junto al fuego vigilando su sueño, sintió que quizás, solo quizás, su vida aún tenía propósito. El amanecer llegó con suavidad, tiñendo el desierto de tonos dorados y rosados. Chayton ya estaba despierto, como era su costumbre. Había avivado el fuego y preparado una infusión con hierbas del desierto que guardaba en su morral. El aroma dulce y terroso llenaba el aire, mezclándose con el frescor de la mañana. Las hermanas despertaron una por una. Sofía fue la primera, sobresaltándose al abrir los ojos, como si por un momento hubiera olvidado dónde estaba. Luego vino la memoria, el mercado, el apache, la promesa.
Miró a su alrededor y encontró a Chayton sentado junto al fuego, observando el horizonte. «Buenos días», dijo él sin voltear, como si supiera que ella había despertado. «Buenos días», respondió Sofía con cautela, incorporándose lentamente para no despertar a sus hermanas. Chayton le extendió una taza de barro con la infusión. «Bebe, te dará fuerza para el camino». Ella tomó la taza y probó el líquido caliente. Era amargo, pero reconfortante. «¿A dónde vamos?» «A mi hogar», respondió Chayton. «A las tierras altas, donde vive mi pueblo. Allí estarán seguras». Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Había escuchado historias sobre los apaches, relatos que los adultos contaban en voz baja para asustar a los niños. Guerreros salvajes que vivían en cuevas, que no conocían la piedad, que robaban niños en la noche. Pero mirando a este hombre que les había dado agua, comida y protección, esas historias parecían mentiras crueles. «¿Tu pueblo nos aceptará?», preguntó, la voz cargada de una preocupación real. Chayton finalmente se volvió para mirarla. Sus ojos oscuros eran serios, pero no amenazantes. «No será fácil. Algunos desconfiarán. Mi pueblo ha sufrido mucho por culpa de los mexicanos, de los americanos, de todos los que quieren nuestras tierras. Pero yo les diré que son mis protegidas, bajo mi cuidado, y mi palabra tiene peso». «¿Por qué haces esto?», preguntó Sofía, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. «No nos conoces. Somos extrañas para ti». El guerrero guardó silencio por un momento, como si buscara las palabras correctas. «Porque ustedes son inocentes y mi pueblo valora la inocencia, porque perdí a mi familia y no quiero ver a otra familia destrozada, y porque…» Se detuvo, tragando con dificultad. «Porque si alguien hubiera salvado a mi hija como yo, la salvé a ustedes, yo habría dado mi vida por ese alguien». Las palabras golpearon a Sofía con una fuerza inesperada. Por primera vez desde la muerte de sus padres, sintió algo más allá del miedo y la desesperación. Sintió gratitud, profunda, verdadera, abrumadora. «Gracias», susurró, y esta vez lo dijo con el corazón. Las otras 3 hermanas despertaron poco después. El campamento se llenó de actividad tranquila mientras se preparaban para continuar el viaje. Chayton les mostró cómo apagar correctamente un fuego, cómo verificar que no quedaran brasas que pudieran provocar un incendio. Carmen y Elena observaban con curiosidad, haciendo preguntas que él respondía con paciencia. «Mi padre nos enseñó eso», comentó Elena con voz nostálgica. «Decía que el fuego era un amigo si lo respetabas, pero un enemigo si lo descuidabas». «Tu padre era sabio», respondió Chayton, y había genuino respeto en su tono. Iniciaron la marcha cuando el sol ya estaba alto. El camino se volvía más accidentado a medida que se alejaban de las tierras bajas y comenzaban a ascender hacia las montañas. Las rocas se volvían más grandes, la vegetación más escasa, pero resistente. Chayton caminaba adelante marcando el paso, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que las niñas pudieran seguirlo. Lucía, con sus cortas piernas, luchaba por mantener el ritmo. Sus pies, aún doloridos por los días en el mercado sin calzado adecuado, sangraban ligeramente con cada paso. No se quejó, pero sus lágrimas silenciosas delataban su sufrimiento. Chayton notó cuando ella comenzó a quedarse atrás. Se detuvo, observó sus pies lastimados y sin decir palabra se arrodilló dándole la espalda. «Sube», ordenó con suavidad. Lucía lo miró confundida. «¿Qué? A mi espalda te llevaré». La niña dudó, mirando a Sofía en busca de aprobación. Su hermana mayor asintió. Lentamente Lucía trepó a la espalda del guerrero, aferrándose a sus hombros con sus bracitos pequeños. Chayton se levantó con facilidad, como si ella no pesara nada. «¿Estás cómoda?», preguntó. «Sí», respondió Lucía con voz tímida, y luego, casi en un susurro, «Gracias». Continuaron así durante horas.
Carmen y Elena comenzaron a cantar canciones que su madre les había enseñado, melodías suaves que hablaban de pájaros y flores. Chayton escuchaba en silencio, y aunque no conocía las canciones, había algo reconfortante en esas voces infantiles quebrando la soledad del desierto. Al mediodía, se detuvieron bajo la sombra de una formación rocosa. Chayton bajó a Lucía con cuidado y sacó vendas de su morral. Con movimientos expertos, limpió los pies de la niña y los vendó con tiras de tela limpia que había reservado para emergencias. «Mañana te haré zapatos», prometió. «De piel de venado, durarán más que cualquier zapato de ciudad». Elena se acercó observando cómo trabajaba. «¿Puedes enseñarme?» «A hacer zapatos, digo». Chayton levantó la mirada, sorprendido. «¿Quieres aprender?» «Sí, si vamos a vivir, donde sea que vivamos, quiero ser útil, no quiero ser una carga». Algo se suavizó en el rostro del guerrero. «No son una carga, ninguna de ustedes, pero sí, te enseñaré. Les enseñaré a todas lo que necesiten saber para sobrevivir en las tierras altas». Sofía se unió a la conversación. «¿Qué más necesitaremos saber?» «Muchas cosas», respondió Chayton, contando con los dedos. «Cómo encontrar agua donde parece no haberla. Qué plantas pueden comerse y cuáles son venenosas. Cómo rastrear animales. Cómo esconderse de los enemigos. Cómo luchar si no hay otra opción». ¿Luchar? Carmen abrió los ojos con sorpresa. «Las tierras altas no son seguras», explicó Chayton con seriedad. «Hay bandidos, soldados, animales peligrosos. Deben poder defenderse. No siempre estaré cerca para protegerlas». Las palabras contenían una verdad dura pero necesaria. El mundo no era amable con los débiles. Si iban a sobrevivir, necesitaban volverse fuertes. Esa tarde, mientras descansaban antes de continuar, Chayton les mostró cómo sostener una rama como si fuera un arma improvisada, cómo pararse para mantener el equilibrio, cómo gritar para ahuyentar a un depredador. Las lecciones eran básicas pero vitales. Y mientras el sol comenzaba su descenso y las sombras se alargaban sobre el desierto, las 4 hermanas comprendieron algo fundamental. Este hombre no solo las había salvado de ser separadas, las estaba preparando para sobrevivir en un mundo que no perdonaba la debilidad. Y por primera vez sintieron que quizás, solo quizás, tendrían un futuro. El tercer día de viaje, las montañas se elevaban majestuosas ante ellas, sus picos tocando las nubes como dedos de piedra alcanzando el cielo. El aire se volvía más fresco, más puro. El paisaje cambiaba de tonos áridos a verdes sorprendentes, con pinos altos y arroyos cristalinos serpenteando entre las rocas. «Ya casi llegamos», anunció Chayton, señalando hacia una hondonada oculta entre 2 formaciones montañosas. «Mi pueblo está ahí». Las hermanas intercambiaron miradas nerviosas. Habían pasado 3 días con Chayton. Habían aprendido a confiar en él, pero enfrentarse a todo un pueblo de extraños era otra cosa completamente diferente. Sofía apretó la mano de Lucía, quien se aferraba a ella con renovada ansiedad. A medida que ascendían por el último tramo del sendero, comenzaron a aparecer señales de vida humana. Marcas de fuego antiguas en las rocas, huellas de mocasines en el suelo, el olor tenue del humo de leña, y finalmente, entre los árboles, las primeras estructuras, tipis de piel de búfalo y refugios hechos con ramas entrelazadas y barro. El campamento se extendía en un claro natural protegido por las montañas. Había unas 30 viviendas dispersas, con senderos de tierra conectándolas. Mujeres trabajaban curtiendo pieles, niños corrían entre las tiendas jugando, y hombres afilaban lanzas o reparaban flechas. Era una escena de vida cotidiana, pacífica, que contrastaba completamente con las historias aterradoras que las hermanas habían escuchado. Pero cuando el grupo entró al campamento, toda actividad se detuvo. Los rostros se volvieron hacia ellos. Las conversaciones cesaron.
Los niños dejaron de correr. Un silencio espeso cayó sobre el lugar como una manta pesada. Todos los ojos estaban fijos en las 4 niñas mexicanas que caminaban detrás de Chayton. Un hombre mayor, con el cabello completamente blanco recogido en una trenza larga y el rostro surcado por innumerables arrugas, se adelantó. Vestía una túnica de cuero adornada con cuentas de colores y plumas de águila. Su presencia irradiaba autoridad, sin necesidad de alzar la voz. «Chayton», dijo el anciano en apache, su tono grave y medido, «has regresado, pero traes contigo algo inesperado». Chayton se detuvo frente al anciano e inclinó la cabeza con respeto. «Taxunque, jefe de nuestro pueblo, te traigo a estas niñas bajo mi protección. Han perdido a su familia, estaban a punto de ser separadas y vendidas. Las compré para mantenerlas juntas». Un murmullo recorrió la multitud que se había reunido. Las palabras volaban en apache, demasiado rápido para que las hermanas entendieran, pero el tono no sonaba precisamente acogedor. Una mujer se adelantó entonces, joven, pero con una mirada dura como el pedernal. Llevaba el cabello negro suelto sobre los hombros y su postura era desafiante. «¿Gastaste tu oro en mexicanas?», escupió las palabras con veneno. «Mientras tu propio pueblo pasa hambre, mientras los soldados mexicanos queman nuestros campamentos y matan a nuestros hermanos». Chayton se volvió hacia ella, su expresión inamovible. «Yana, mi oro era mío para gastarlo como eligiera. Y estas niñas son inocentes, no tienen culpa de lo que otros mexicanos han hecho». «Son el enemigo», insistió Yana, dando un paso adelante. Varios otros asintieron con ella. «Traerán problemas. Los soldados las buscarán. Pondrás en peligro a todo el campamento por... ¿qué? ¿4 bocas más que alimentar? ¡Basta!». La voz del jefe Taxunque cortó la discusión como un cuchillo. El silencio volvió instantáneamente. El anciano caminó hacia las niñas, estudiándolas con ojos que parecían ver más allá de la superficie. Se detuvo frente a Sofía, quien lo miró sin bajar la vista pese al miedo que sentía. Había aprendido de su padre que mostrar cobardía solo invitaba al desprecio. «¿Cómo te llamas?», preguntó el jefe en español. «Sofía Mendoza», respondió con voz clara. «Estas son mis hermanas, Elena, Carmen y Lucía». «¿Y dónde está tu familia, Sofía Mendoza?». Las lágrimas amenazaron con brotar, pero ella las contuvo. «Muertos. Los mataron hace 10 días. Saqueadores quemaron nuestra hacienda». Taxunque asintió lentamente. «Entiendo el dolor de perder a tu familia. Todos aquí lo entienden. Pero debes comprender algo. Algunos de nosotros hemos perdido seres queridos a manos de mexicanos. Tu presencia aquí abrirá viejas heridas». «Lo entiendo», respondió Sofía, eligiendo sus palabras con cuidado. «No pedimos su caridad, solo pedimos la oportunidad de estar juntas. Trabajaremos, aprenderemos, no seremos una carga». Elena dio un paso adelante parándose junto a su hermana. «Puedo coser, cocinar y cuidar animales. Nuestra madre nos enseñó». Carmen también se adelantó. «Yo puedo recolectar plantas y ayudar con los niños pequeños». Incluso Lucía, la más pequeña, encontró valor para hablar. «Yo puedo aprender. Todo lo que necesiten que aprenda». El campamento observaba en silencio. Estos no eran enemigos arrogantes. Eran niñas asustadas pero valientes, ofreciendo lo poco que tenían para ganarse un lugar. Taxunque miró a Chayton. «¿Das tu palabra de que responderás por ellas? ¿De que si traen problemas, tú los resolverás?» «Doy mi palabra», respondió Chayton sin vacilación. El jefe permaneció en silencio por un largo momento, como si consultara con espíritus invisibles. Finalmente asintió. «Pueden quedarse, pero con condiciones. Aprenderán nuestras costumbres, respetarán nuestras tradiciones, y si alguien viene buscándolas, partirán inmediatamente para no poner en peligro al pueblo. ¿Está claro?». «Clarísimo», dijo Sofía,
inclinando la cabeza con respeto. Jana escupió al suelo con disgusto y se alejó, pero no protestó más. Otros murmuraban entre sí, algunos con desaprobación, otros con curiosidad. Pero la decisión del jefe era final. Chayton condujo a las hermanas hacia un tipi en el borde del campamento, uno que había permanecido vacío desde la muerte de su familia. «Este será su hogar», anunció. «Descansen hoy, mañana comenzará su verdadero trabajo». Mientras las niñas entraban al tipi, agotadas pero aliviadas, Sofía se volvió hacia Chayton una última vez. «¿Por qué arriesgas tanto por nosotras?» El guerrero miró hacia las montañas, donde el sol comenzaba a ocultarse. «Porque cada vez que salvo a alguien, siento que en algún lugar, de alguna forma, alguien está cuidando a mi hija. Aunque nunca la vuelva a ver, quiero creer que está siendo amada, como ustedes merecen ser amadas». Y con esas palabras se alejó hacia la noche, dejando a 4 hermanas con lágrimas en los ojos y esperanza renaciendo en sus corazones. Los primeros días en el campamento fueron una prueba constante. Las hermanas despertaban antes del amanecer, cuando el frío de las montañas aún mordía la piel y la niebla cubría el valle como un manto blanco. Chayton las visitaba cada mañana, trayendo instrucciones sobre las tareas del día y verificando que tuvieran suficiente comida y mantas. «Hoy irán con Nashota al arroyo», anunció una mañana, señalando a una mujer mayor de rostro amable y manos curtidas por años de trabajo. «Les enseñará a lavar pieles correctamente». Nashota no hablaba español, pero tenía una paciencia infinita. Con gestos y demostraciones, mostró a las hermanas cómo remojar las pieles en agua fría, raspar el exceso de carne con cuchillos de piedra y estirarlas correctamente para que se secaran sin arrugarse. Era trabajo duro que dejaba las manos en carne viva y los brazos adoloridos, pero las niñas no se quejaban. Sofía trabajaba con determinación feroz, como si cada piel perfectamente limpia fuera una prueba de su valor. Elena cantaba bajito mientras trabajaba, sus melodías mexicanas mezclándose con el murmullo del agua. Carmen hacía preguntas constantes, queriendo entender por qué se hacía cada cosa de cierta manera. Y Lucía, aunque pequeña, se esforzaba por ayudar, recogiendo las pieles terminadas y llevándolas al área de secado. Pero no todos en el campamento veían sus esfuerzos con buenos ojos. Jana, la mujer que había protestado su llegada, observaba desde la distancia con ojos duros. No era la única. Un grupo de jóvenes guerreros la seguía, compartiendo su resentimiento hacia las invasoras mexicanas. Hacían comentarios en voz suficientemente alta para ser escuchados. Se reían cuando las hermanas cometían errores. Accidentalmente derramaban agua que las niñas habían cargado con esfuerzo. «Ignórenlos», aconsejaba Sofía a sus hermanas cuando las burlas se volvían especialmente crueles. «No les demos motivos para decir que somos problemáticas, pero ignorar el odio es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente para niñas que ya habían perdido tanto». Una tarde, mientras Carmen recogía leña cerca del límite del campamento, se topó con 3 niños apaches de su edad. Eran amables al principio, curiosos sobre la extraña que vivía entre ellos. «¿Es verdad que los mexicanos comen a los niños apaches?», preguntó uno con genuina curiosidad. Carmen negó con la cabeza vigorosamente. «No, eso es mentira. Mi familia nunca haría algo así». «Pero otros sí lo hacen», insistió una niña. «Mi abuelo dice que los soldados mexicanos queman nuestros hogares y se llevan a nuestros bebés». «Yo no sé sobre eso», admitió Carmen, sintiéndose incómoda. «Pero nosotras no somos soldados, solo somos niñas como ustedes». Los niños se miraron entre sí, procesando esta información. Finalmente, el mayor asintió. «Supongo que eso tiene sentido». Extendió su mano. «Me llamo Tarak».
Carmen tomó su mano sonriendo tímidamente. Carmen. Fue un pequeño paso, pero significativo. Los niños son más rápidos para perdonar que los adultos, más capaces de ver más allá de las diferencias superficiales. Pronto, Carmen tenía compañeros de juego y a través de ella, sus hermanas comenzaron a encontrar aceptación entre los más jóvenes del campamento. Pero la verdadera prueba llegó una semana después de su llegada. El campamento despertó con gritos de alarma. Un grupo de bandidos había sido avistado en el valle inferior, moviéndose hacia las montañas. No eran soldados oficiales, sino saqueadores que atacaban tanto a mexicanos como a apaches por igual. El jefe Tazunque convocó a todos los guerreros capaces. Las mujeres y niños se esconderán en las cuevas sagradas, ordenó. Los guerreros defenderemos los caminos. Nashota reunió rápidamente a las hermanas. «Vengan, rápido». Siguieron a la mujer mayor junto con otras mujeres y niños hacia una serie de cuevas ocultas entre las rocas. Era un refugio antiguo, usado por generaciones en tiempos de peligro. Dentro, el aire era fresco y húmedo, y la oscuridad solo era interrumpida por pequeñas antorchas. Las horas pasaron con lentitud agonizante. Los niños lloraban, las mujeres murmuraban oraciones. Sofía mantenía a sus hermanas cerca, protegiéndolas con su cuerpo como un escudo viviente. Entonces se escuchó un grito distante, el choque de armas, el estruendo de rocas cayendo. Una mujer joven entró corriendo a la cueva cargando a un bebé que lloraba incontrolablemente. «Mi hijo está enfermo», sollozó. «Tiene fiebre, necesita medicina, pero está en mi tipi». Nashota negó con la cabeza. «Demasiado peligroso, debemos esperar». Pero el bebé ardía, su llanto débil y entrecortado. Sofía recordó algo que su madre le había enseñado. «Conozco una planta», dijo de repente. «Crece cerca del agua, hojas verdes con bordes dentados. Ayuda con la fiebre». Nashota la miró con sorpresa. «¿Estás segura?» «Mi madre era curandera, me enseñó». «La conozco», intervino Elena. «Crece junto al arroyo donde lavamos las pieles. Vi algunas ayer». Las hermanas se miraron entre sí. Era peligroso. Podrían encontrarse con los bandidos, pero ese bebé moriría sin ayuda. «Iremos», decidió Sofía. Nashota intentó detenerlas, pero Sofía ya se movía hacia la entrada de la cueva. Sus hermanas la siguieron sin vacilación. Salieron al exterior donde el humo de los fuegos distantes nublaba el aire. Se movieron con rapidez, pegadas a las sombras, sus corazones latiendo como tambores de guerra. Llegaron al arroyo. Encontraron las plantas, las arrancaron con manos temblorosas. Y justo cuando se volteaban para regresar, un bandido apareció entre los árboles. Era un hombre grande, sucio, con una cicatriz cruzando su mejilla. Sonrió al verlas, una sonrisa que helaba la sangre. «Miren lo que encontré», murmuró avanzando hacia ellas. Las hermanas retrocedieron, pero él era más rápido, más fuerte. Las acorraló contra las rocas. Y entonces desde las sombras surgió Chayton. Se movió como el viento, como el halcón de su nombre. Su cuchillo brilló una vez bajo el sol. El bandido cayó sin emitir otro sonido. Chayton se volvió hacia las hermanas, su rostro una máscara de furia y alivio. ¿Están locas? Pudieron morir. El bebé, comenzó Sofía, mostrando las plantas. La furia en sus ojos se suavizó. Entendió. Asintió bruscamente. «Regresen, yo las cubriré». Corrieron de vuelta a las cuevas. Prepararon la medicina, salvaron al bebé, y cuando la batalla terminó y el campamento contó sus sobrevivientes, todos supieron lo que las hermanas mexicanas habían hecho. Yana se acercó esa noche. No sonrió, pero el odio había desaparecido de sus ojos. «Fueron valientes», dijo simplemente. Y así, poco a poco, las raíces comenzaron a crecer. Los meses pasaron como agua entre los dedos.
El verano dio paso al otoño, tiñendo las montañas de rojos y dorados. Las hermanas Mendoza ya no eran las niñas asustadas que habían llegado al campamento. Sus manos se habían endurecido por el trabajo, sus pieles se habían bronceado bajo el sol de altura, y sus voces ahora mezclaban español y apache con naturalidad sorprendente. Sofía, bajo la tutela de Nashota, se había convertido en una hábil curandera. Las mujeres del campamento acudían a ella cuando sus hijos se enfermaban o cuando ellas mismas necesitaban remedios para dolores y fiebres. Elena había descubierto un talento natural para el curtido de pieles, produciendo cueros tan suaves que los comerciantes que visitaban el campamento pagaban precios altos por ellos. Carmen ayudaba a enseñar a los niños más pequeños, contándoles historias en ambos idiomas, construyendo puentes entre mundos. Y Lucía, la más pequeña, había sido adoptada informalmente por las ancianas del campamento, quienes la mimaban y le enseñaban canciones antiguas. Pero el cambio más profundo no era visible en sus habilidades, sino en sus corazones. Una noche, Chayton las visitó después de la cena comunitaria. Traía consigo algo envuelto en piel de venado. Se sentó frente al fuego del tipi, que las hermanas ahora llamaban hogar, su rostro iluminado por las llamas danzantes. «Tengo algo para ustedes», anunció desenvolviendo el paquete con cuidado. Dentro había 4 collares. Cada uno estaba hecho de cuentas de hueso, piedras pulidas del río y plumas de diferentes aves. Eran hermosos, cada uno único pero claramente parte de un conjunto. «En nuestra tradición», explicó Chayton con voz suave, «estos collares se dan a los miembros de una familia, no de sangre necesariamente, sino de elección, de corazón». Sofía tomó uno con manos temblorosas. «¿Qué significan?» «Significan que son parte de este pueblo, que son mi familia, que si alguien las lastima, me lastima a mí». Sus ojos oscuros brillaban con emoción contenida. «Significan que ya no están solas». Las lágrimas brotaron sin control. Elena fue la primera en abrazar a Chayton, seguida por Carmen y Lucía. Sofía se quedó inmóvil por un momento, abrumada por emociones que no sabía cómo expresar. «Gracias», logró susurrar finalmente, «por todo, por nosotras, por no renunciar cuando habría sido más fácil dejarnos ir». Chayton colocó una mano en su hombro. «No me den las gracias. Ustedes salvaron mi vida tanto como yo salvé la de ustedes. Me devolvieron algo que creí haber perdido para siempre. Propósito». Pero esa misma noche, mientras las hermanas dormían con sus nuevos collares puestos, Chayton se reunió con el jefe Tazunque junto al fuego central del campamento. «Los soldados están preguntando», informó el jefe con voz grave. «Escuché de comerciantes que alguien en San Miguel del Desierto ha ofrecido recompensa por 4 niñas mexicanas. Descripciones que coinciden con tus protegidas». El corazón de Chayton se hundió. «¿Quién ofrece la recompensa?» «Un hombre que dice ser su tío, don Sebastián Mendoza. Afirma que las niñas son herederas de una fortuna, que su hacienda valía más de lo que los saqueadores creían. Quiere recuperarlas, supuestamente». Chayton conocía ese tipo de historias. A menudo, los parientes que aparecían después de tragedias solo buscaban apropiarse de propiedades y herencias. «¿Y si realmente es su tío? Entonces las niñas tienen derecho a saberlo», respondió Tazunque con sabiduría. «Pero tú tienes derecho a protegerlas hasta que estés seguro de sus intenciones». A la mañana siguiente, Chayton decidió hablar con Sofía. La encontró junto al arroyo, recogiendo agua para el día. Se sentó en una roca cercana, buscando las palabras correctas. «Sofía, ¿tus padres tenían hermanos?» Ella levantó la vista, sorprendida por la pregunta. «Mi padre tenía un hermano, Sebastián, pero nunca nos visitó. Hubo una pelea entre ellos hace años, por la herencia de mi abuelo. No hemos sabido de él en años».
Ha aparecido, dijo Chayton directamente. Ofrece recompensa por ustedes. El rostro de Sofía palideció. Viene por nosotras. No lo sé, pero debes decidir si quieres ir con él, si crees que estarán mejor. ¡No! La palabra salió como un grito. Sofía dejó caer el cántaro de agua, olvidando todo excepto el miedo de perder lo que había encontrado. No quiero ir con él, no lo conozco. Este es nuestro hogar ahora. Tú eres. Las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo llamar a este hombre que era más que protector, pero diferente a su padre? ¿Qué palabra existía para alguien que había comprado su libertad, pero les había dado algo más valioso? ¿Familia? Eres la persona que nos salvó, dijo finalmente. Eres quien nos enseñó a ser fuertes de nuevo. No quiero dejarte, ninguna de nosotras quiere. Chayton sintió algo cálido expandirse en su pecho. Entonces no lo harán, pero debemos ser cuidadosos. Si los soldados vienen, les diremos que somos felices aquí, que no necesitamos ser rescatadas porque ya lo fuimos. El guerrero sonrió, una expresión rara en su rostro normalmente serio. Hablas como una verdadera apache. Eso es porque lo soy, respondió Sofía con orgullo. Soy mexicana de nacimiento, pero apache de corazón. Y en ese momento, Chayton comprendió algo profundo. Había ido a ese mercado pensando que salvaría a 4 niñas, pero en realidad, ellas lo habían salvado a él. Le habían devuelto la capacidad de amar, de confiar, de creer en futuros posibles. Esa noche, el campamento se reunió para una ceremonia. Bajo las estrellas, frente a todo el pueblo, las hermanas Mendoza fueron oficialmente adoptadas en el clan. No como extrañas bajo protección, sino como miembros plenos. Cuando el jefe Tazunque les pintó las marcas ceremoniales en las mejillas, algo sagrado ocurrió. No era solo un ritual, era una transformación. 4 niñas que habían perdido todo habían encontrado algo nuevo: pertenencia. Y un guerrero que había estado solo por demasiado tiempo finalmente tenía familia de nuevo. La noticia llegó con el amanecer, traída por un explorador que había galopado toda la noche. Soldados mexicanos subían por el camino de la montaña. No eran muchos, quizás 10 o 12, pero venían armados y con autoridad oficial. Y al frente del grupo cabalgaba un hombre en traje negro, montado en un caballo gris, don Sebastián Mendoza. El campamento entró en actividad inmediata. Los guerreros tomaron sus armas. Las mujeres escondieron a los niños más pequeños. El jefe Tazunque convocó un consejo urgente. Chayton se presentó ante las hermanas, su rostro una máscara de control, pero sus ojos traicionando su preocupación. «Viene tu tío, con soldados». Las 4 niñas se miraron entre sí. El miedo era palpable, pero también la determinación. Ya no eran las mismas niñas indefensas del mercado. Habían encontrado fuerza en estas montañas, en este pueblo, en este hombre que las había salvado. «No iremos con él», declaró Sofía con firmeza. Sus hermanas asintieron al unísono. «Puede que no tengamos elección», advirtió Chayton. «Los soldados tienen la ley de su lado. Él es su pariente de sangre. Podría forzarlas a ir con él». «Entonces lucharemos», intervino Elena, sorprendiendo a todos con su vehemencia. «No habrá lucha», ordenó el jefe Tazunque, acercándose al grupo. «No podemos permitirnos un conflicto con el ejército mexicano. Ya hemos perdido demasiados hermanos en guerras inútiles. Pero tampoco entregaremos a miembros de nuestro clan sin que se escuchen sus voces». 1 hora después, los soldados llegaron al límite del campamento. No avanzaron más allá, respetando el territorio apache por miedo más que por cortesía. Don Sebastián desmontó, un hombre alto, de unos 40 años, con bigote cuidadosamente recortado y ojos calculadores. Vestía traje de ciudad, completamente fuera de lugar en las tierras altas. «Vengo por las niñas Mendoza», anunció con voz autoritaria.
Soy su tío legítimo y tutor legal. Las llevaré de regreso a la civilización donde pertenecen. El jefe Tazunke se adelantó, con Chayton a su lado. Las niñas viven aquí por su propia voluntad. Son libres. Don Sebastián rió con desdén. ¿Libres? Son menores de edad. No pueden tomar tales decisiones. Además, he pagado su rescate al apache que las compró. Tengo documentos legales. Sacó papeles de su chaqueta. El gobernador territorial ha autorizado su recuperación. No me vendieron, dijo Chayton con voz peligrosamente baja. No están en venta. Todo tiene un precio salvaje. Te ofrezco 1000 monedas de oro, 3 veces lo que pagaste por ellas. El insulto pendía en el aire como humo tóxico. Chayton dio un paso adelante, pero Tazunke lo detuvo con un gesto. Las niñas hablarán, declaró el jefe. Si eligen ir contigo, se irán. Si eligen quedarse, respetaremos su voluntad. Don Sebastián frunció el ceño, claramente molesto por no tener control absoluto. Muy bien, que hablen. Las 4 hermanas se adelantaron. Sofía tomó la palabra, su voz clara y fuerte. Don Sebastián, usted no nos visitó cuando nuestros padres vivían. No vino a su funeral. No nos buscó cuando fuimos capturadas. Fue Chayton quien pagó por nosotras, quien nos protegió, quien nos dio un hogar. ¡Un hogar!, escupió don Sebastián. ¿Llamas hogar a este campamento primitivo? Ustedes son herederas de la Hacienda Mendoza. Les pertenecen tierras, ganado, riquezas. Si regresan conmigo, vivirán con comodidades, recibirán educación apropiada, se casarán bien. No queremos eso, intervino Elena. Queremos quedarnos aquí. Son niñas, replicó don Sebastián con impaciencia. No saben lo que quieren. Cuando crezcan, me agradecerán haberlas salvado de esta vida salvaje. ¿Salvado? Carmen dio un paso adelante, sus ojos ardiendo con ira. Chayton nos salvó. Usted solo quiere nuestra herencia. El rostro de don Sebastián se endureció. Capitán, llamó a uno de los soldados. Estas niñas han sido claramente manipuladas. Tome nota de que los apaches las retienen contra su voluntad. Esto constituye secuestro. El capitán, un hombre de rostro cansado que claramente no quería estar allí, asintió reluctantemente. Don Sebastián tiene autoridad legal. Las niñas deben entregarse. Chayton sintió la furia hirviendo en su sangre. Esto era exactamente lo que había temido. La ley no protegía a las víctimas, protegía a quienes tenían poder y dinero. No, dijo Lucía de repente. La más pequeña, quien raramente hablaba con extraños, se plantó frente a don Sebastián con valentía que desmentía sus 6 años. Él es nuestro padre ahora, no usted. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Padre. Esa palabra que ninguno se había atrevido a pronunciar, pero que todos habían sentido creciendo entre ellos. Chayton sintió que algo se quebraba y se reconstruía simultáneamente en su pecho. Miró a las 4 hermanas, vio en sus ojos la misma devoción que una vez había visto en los ojos de su hija perdida, y supo con absoluta certeza que lucharía hasta su último aliento antes de dejar que alguien la separara de él. Tengo una propuesta, dijo Chayton de repente. Un desafío, antigua tradición apache. Si puedo derrotarte en combate justo, las niñas permanecen conmigo. Si me derrotas, me rendiré y no interferiré. Don Sebastián rió con incredulidad. ¿Combate? Soy un hombre civilizado, no un bárbaro que resuelve disputas con violencia. Entonces, déjate de palabras de civilización, replicó Chayton, porque fuiste tú quien trajo soldados con rifles. Si realmente crees que tienes derecho sobre estas niñas, pruébalo con honor. El silencio era absoluto. Los soldados miraban a su empleador, esperando órdenes. Don Sebastián evaluaba sus opciones. Rechazar sería mostrar cobardía. Aceptar sería arriesgar perder todo. Está bien, dijo finalmente, quitándose la chaqueta.
Pero cuando gane, las niñas vendrán conmigo y tú, Apache, enfrentarás cargos por secuestro. Chayton asintió. Y cuando yo gane, te marcharás y nunca volverás. Mientras los dos hombres se preparaban para el enfrentamiento, las hermanas se aferraban unas a otras, sus corazones latiendo al unísono con miedo y esperanza entrelazados. Todo por lo que habían luchado, todo lo que habían construido, dependía de lo que sucedería en los próximos minutos. Se formó un círculo en el centro del campamento. Apache y soldado, guerrero y hombre de ciudad, todos observaban con tensión contenida. Las reglas eran simples: combate cuerpo a cuerpo sin armas mortales hasta que uno se rindiera o no pudiera continuar. El jefe Tasunke arbitraría el encuentro. Chayton se despojó de su camisa, revelando un torso marcado por cicatrices de batallas pasadas. Cada marca contaba una historia de supervivencia, de pérdida, de resistencia. Sus músculos, forjados por años de cazar en montañas y desiertos, se tensaban bajo su piel bronceada. Don Sebastián, en contraste, era un hombre de ciudad, más alto, más pesado, pero su fuerza provenía de la buena comida y el trabajo sedentario, no del combate real. Sin embargo, había una determinación peligrosa en sus ojos. No había llegado hasta aquí para perder. Últimas palabras antes de que te humilles, salvaje, se burló don Sebastián. Chayton no respondió. Simplemente se colocó en posición de combate, equilibrado, centrado, como le habían enseñado desde niño. Sus ojos nunca abandonaron a su oponente. Tasunke levantó una mano. El silencio era absoluto. Incluso el viento parecía contener el aliento. ¡Comiencen! Don Sebastián se lanzó primero, confiando en su tamaño y peso. Su puño voló hacia el rostro de Chayton con sorprendente velocidad. Pero el guerrero Apache se movió como agua, esquivando el golpe por centímetros. Giró, golpeó las costillas de don Sebastián con un puñetazo preciso que sacó el aire de sus pulmones. El hombre de ciudad retrocedió sorprendido. No había esperado tal rapidez, tal técnica. Se recuperó rápidamente y atacó de nuevo, esta vez más cauteloso. Sus puños volaban en combinaciones calculadas, buscando conectar. Chayton bloqueaba, esquivaba, se movía con economía de movimiento. No desperdiciaba energía en ataques innecesarios. Esperaba el momento perfecto. Las hermanas observaban con el corazón en la garganta. Sofía sostenía las manos de sus hermanas con tanta fuerza que les dejaba marcas. Elena murmuraba oraciones en voz baja. Carmen tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Y Lucía, la más pequeña, no podía siquiera mirar, escondiendo su rostro contra el hombro de Sofía. El combate continuó. Don Sebastián conectó un golpe sólido contra la mandíbula de Chayton, haciendo que su cabeza girara violentamente. La sangre brotó de su labio partido. El campamento Apache murmuró con preocupación, pero Chayton no cayó. Se tambaleó, escupió sangre y sonrió. Una sonrisa terrible, llena de promesa. ¿Eso es todo?, preguntó, y entonces contraatacó. Fue como ver un halcón caer sobre su presa, rápido, preciso, implacable. Chayton golpeó el estómago de don Sebastián, luego su rostro, luego sus piernas. Cada golpe medido, cada movimiento con propósito. No era brutalidad, era arte marcial perfeccionado a través de generaciones. Don Sebastián intentó defenderse, pero estaba sobrepasado. La sangre brotaba de su nariz rota, sus ojos se hinchaban, sus piernas temblaban bajo su peso. Cayó de rodillas, jadeando, derrotado. Chayton se cernía sobre él, su puño levantado para el golpe final. El campamento gritaba, exigiendo que terminara, pero entonces miró hacia las hermanas, vio sus rostros. No veía sed de venganza, veía miedo de perder a su protector, sí, pero también compasión. Estas niñas que habían sufrido tanto no querían más violencia de la necesaria. Chayton bajó su puño. Se terminó, márchate y no regreses nunca. Don Sebastián
Humillado y sangrando, escupió al suelo. «Esto no ha terminado. Volveré con más soldados. Los obligaré a entregar a las niñas». «Intenta», dijo Chayton con calma, «y la próxima vez no seré tan misericordioso». El capitán de los soldados ayudó a don Sebastián a levantarse. El hombre de ciudad recuperó su chaqueta, su dignidad destrozada, pero su orgullo aún intacto en su negación. «Las niñas son mías por derecho de sangre», gruñó mientras montaba su caballo, «y recuperaré lo que me pertenece». «Nosotras no le pertenecemos a nadie», gritó Sofía de repente, su voz cortando el aire. «Elegimos dónde queremos estar, elegimos a quién llamamos familia, y lo elegimos a él». Don Sebastián la miró con frialdad. «Entonces, cuando yo regrese con autoridad real, cuando los acusen formalmente de secuestro, recuerden, tuvieron la oportunidad de venir pacíficamente». Con esas palabras amenazantes, la comitiva se alejó, dejando una nube de polvo y tensión en su estela. Chayton permaneció inmóvil, observándolos partir. Sentía el peso de lo que vendría. Don Sebastián cumpliría su amenaza, regresaría con más hombres, con más autoridad, y la próxima vez el combate no se resolvería con puños. Pero entonces sintió 4 pares de brazos rodeándolo. Las hermanas lo abrazaron con fuerza desesperada, llorando de alivio y miedo entremezclados. «Gracias», sollozó Sofía. «Gracias por luchar por nosotras». Y Chayton, este guerrero que había soportado tanto dolor, que había perdido tanto, finalmente permitió que sus propias lágrimas cayeran, porque había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Había encontrado algo que nunca dejaría ir. Había encontrado familia. Don Sebastián nunca regresó, no con soldados, no con autoridad, no con amenazas legales. Algunos decían que había muerto en un accidente de caballo semanas después de su humillación. Otros susurraban que simplemente había decidido que la venganza no valía el esfuerzo. La verdad, como tantas cosas en esas tierras salvajes, se perdió entre rumores y leyendas. Lo que importaba era que las hermanas estaban a salvo. Los años pasaron como estaciones cambiantes. El invierno dio paso a la primavera al verano, en un ciclo interminable de vida, crecimiento y transformación. Las 4 niñas que una vez temblaban en un mercado de esclavos se convirtieron en mujeres fuertes, capaces, respetadas en todo el territorio. Sofía se casó con un joven guerrero del campamento, un hombre de corazón noble llamado Takoda. Juntos tuvieron 3 hijos, a quienes Sofía enseñó tanto español como apache, asegurándose de que nunca olvidaran que podían ser 2 cosas a la vez. Se convirtió en la curandera principal del pueblo, y su fama se extendió tan lejos que personas de aldeas mexicanas vecinas viajaban días para consultar con la mujer medicina de 2 mundos. Elena nunca se casó, pero encontró su propósito en otro lugar. Se convirtió en comerciante, viajando entre pueblos apaches y ciudades mexicanas, construyendo puentes de entendimiento a través del intercambio justo. Sus pieles curtidas eran las más buscadas, sus palabras las más confiables. Demostró que la paz era posible cuando las personas elegían verla. Carmen descubrió su vocación como maestra. Estableció la primera escuela bilingüe en las montañas, donde niños apaches y mexicanos aprendían juntos. Les enseñaba que la diferencia no era debilidad, sino riqueza. Que conocer 2 idiomas, 2 culturas, 2 formas de ver el mundo los hacía más sabios, no más confundidos. Y Lucía, la más pequeña, creció para convertirse en contadora de historias. Viajaba de campamento en campamento, de pueblo en pueblo, compartiendo relatos de hermandad y esperanza, y siempre contaba la historia de 4 hermanas que fueron compradas en un mercado, pero encontraron algo más valioso que la libertad. Encontraron amor incondicional,
Chayton vivió para ver a las 4 convertirse en mujeres extraordinarias. Nunca se volvió a casar, nunca buscó otra familia. Decía que ya tenía todo lo que necesitaba. 4 hijas que elegían llamarlo padre, nietos que trepaban sus rodillas y el conocimiento de que había hecho la diferencia. En sus últimos días, ya anciano y cansado, reunió a las hermanas junto a su lecho. La nieve caía suavemente afuera, cubriendo las montañas con un manto blanco de silencio. ¿Recuerdan el día que nos conocimos?, preguntó con voz débil pero clara. Cada detalle, respondió Sofía, sosteniendo su mano. Estábamos aterrorizadas, separadas, perdidas. Y ustedes me salvaron, murmuró Chayton. Creen que yo las salvé a ustedes, pero fue al revés. Me devolvieron la razón para vivir. Elena secó sus lágrimas. Nos diste más que vida, nos diste hogar. Nos enseñaste que la familia no es solo sangre, añadió Carmen. Es elección, es amor, es estar presente cuando el mundo se derrumba. Lucía, ahora una mujer de 30 años, pero siempre la pequeña en el corazón, se inclinó y besó su frente. Nos enseñaste que un solo acto de valentía puede cambiar el destino de muchos. Chayton sonrió, sus ojos cerrándose lentamente. Voy a ver a Ayana y Quimimela ahora, pero les diré que encontré otras hijas, que no estuve solo, que el amor que no pude darles lo di a ustedes. Y con esas palabras, con la nieve cayendo afuera y sus 4 hijas rodeándolo, Chayton, el guerrero halcón que había gastado todo su oro por comprar libertad para 4 hermanas, cerró los ojos por última vez. Décadas después, cuando viajeros cruzaban esas montañas, aún escuchaban la historia, la contaban en fogatas, la susurraban en mercados, la escribían en cartas que viajaban por todo el territorio. La historia de un guerrero apache que demostró que el verdadero valor no se mide en victorias de batalla, sino en actos de amor sacrificial. Y si escuchabas con atención en las noches silenciosas de las montañas, podías oír el eco de 4 voces cantando en 2 idiomas, recordando al hombre que les enseñó que el hogar no es un lugar, es donde te aman por quien eliges ser. Esta historia nos enseña que el amor verdadero no conoce fronteras, que la familia se construye con acciones, no solo con sangre, y que un solo acto de valentía puede cambiar el destino de muchas vidas. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te conmovió? ¿Conoces alguna historia similar de sacrificio y amor incondicional? Y si llegaste hasta aquí, escribe las palabras 4 hermanas en los comentarios para que sepa que tú también crees en el poder transformador del amor que elige, no que obliga. No olvides compartir esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para construir una familia, que la redención es posible y que a veces los extraños se convierten en las personas más importantes de nuestras vidas. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima historia.